Muy buenas, os voy a hablar aquí de qué es el barroco. Nace en Italia alrededor del 1600 y se expande a otros países, sobre todo en el seno de la Iglesia Católica, que desde el Concilio de Trento y su reforma protestante teme que su influencia se vea mermada. La Iglesia vigilará la conducta, se aferrará a su tradición y creará el Tribunal de la Santa Inquisición. Inquisición. Ah, ese que primero te denunciaba y luego te hacía quemar y confesabas o te tiraba al agua y si no te hundías, porque se supone que Dios te había salvado porque eras bueno, pues entonces ya quedabas absuelto, pero ya te habías muerto. El siglo XVII es una época de crisis y contrastes. España, ese gran imperio de Felipe II, donde no se ponía nunca el sol, sufre varias derrotas militares. A esto hemos de sumar las malas cosechas y un repunte en la epidemia de la peste que dejara numerosos fallecidos. Vale, de acuerdo, no todo era negativo en el barroco. A pesar de todo lo que había sucedido, para el arte y concretamente para la literatura es una época de esplendor. La aristocracia aprovecha el cambio que se viene produciendo desde el movimiento artístico anterior, del Renacimiento, para presumir de su buena situación económica. Es así como se proyectarán grandes palacios, con multitud de riquezas tanto interiores como exteriores, cuidados jardines e interminables escalinatas, para hacer ostentación de su poder. Esta imagen resume a la perfección lo que el nuevo siglo trae. Las formas clasicistas del Renacimiento van a ser sustituidas por los gustos recargados del barroco. Pero realmente, ¿de dónde procede el término? Parece que procede del francés baroque o del portugués barroco, adjetivo que alude a la forma imperfecta de la perla. Actualmente denota algo recargado o excesivo. El barroco se contraponía en todo el Renacimiento, donde la premisa era la armonía y el equilibrio. No podemos olvidar que para dar origen a un nuevo movimiento, primero teníamos que acabar con el anterior. Es decir, que o haces algo diferente o el movimiento sigue siendo el mismo. Es así como la sobriedad del siglo XVI se verá sepultada por los excesos del XVII. El tópico renacentista del paso del tiempo será sustituido por la presencia de la muerte. No es casualidad que a lo largo de estos años surgiera un nuevo género musical basado en el teatro griego, la ópera. Con libretto de Ottavio Rinuccini y música de Peri, la Dafne es considerada la primera y recoge muchos de los lugares comunes del barroco. Vamos a ver las características. El desorden, la exageración, los contrastes luz-sombra, la presencia de la muerte, el desengaño, el pesimismo. Hay una ruptura, un desequilibrio entre la forma y el contenido, dando como resultado dos manifestaciones literarias contrarias, culteranismo y conceptismo. El primero gusta de ornamentar excesivamente la forma. Su principal representante es Luis de Góngora. El segundo, encabezado por Quevedo, prefiere centrarse en el concepto en sí, es decir, en el significado de la palabra. Y os dejo un poco de salseo Góngora Quevedo, que sé que os va a gustar. Parece ser que estos dos señores no se llevaban muy bien del todo en la época, publicando poemitas y sonetos, el uno arremetiendo contra el otro. En este Góngora satiriza la manera de andar de Quevedo, sus anteojos e incluso su formación clásica. Pero Quevedo no le va a la zaga, y en este soneto exagera la nariz del primero y su enorme ego. Al margen de los cotilleos, ambos sabían hacer otras cosas, y por eso han pasado a los libros de literatura como los dos grandes genios que eran. Como representante femenina del movimiento, tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, quien en este soneto se defiende de aquellos que descalifican a las mujeres escritoras. En cuanto al teatro, este se convierte en espectáculo de masas, se profesionaliza. El autor normalmente vende la obra al empresario, quien contrata a la compañía o cofradía teatral para representarla. Esta dura en cartel muy pocos días y era puesta en escena en los llamados corrales de comedias, aunque también se representaba en el Salón de Comedias del Alcázar o en el Coliseo del Buen Retiro, llegando incluso a representarse en las aguas de este o en el Palacio de Aranjuez. La mujer tenía vetado el ejercicio de la profesión, representando a los hombres los papeles femeninos. En España se las autoriza en 1587, con dos condiciones: que fueran casadas y que nunca vistieran hábitos de hombre. Actrices famosas fueron Francisca Baltasara, llamada la Baltasara, o María Calderón, más conocida como la Calderona. Entre los autores destacan María de Zayas, Pedro Calderón de la Barca o Lope de Vega.
quien en el arte nuevo de hacer comedia sienta las bases de lo que será el teatro más del gusto del público de la época.